Hola, soy Miguel Ángel Calvo, profesor de la asignatura de Psicología de los Grupos y las Organizaciones del grado de Psicología. En el tema 1 vamos a analizar el grupo en cuanto a concepto y características del mismo. Los objetivos del tema son delimitar conceptualmente al grupo, su estructura básica, sus características, estudiar cómo se ha producido esa evolución en el estudio de los grupos y conocer cuáles son los problemas que se han planteado a la hora de realizar esa definición psicosocial del grupo. El grupo es una realidad que nos afecta en la mayoría o en gran parte de las situaciones de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Estamos inmersos en el grupo en cualquier situación de la vida y pensamos y actuamos bajo la influencia de los grupos. Aquí tenemos una primera definición del grupo desde un enfoque interaccionista representado por esos tres autores, Lewin, Sheriff y Ash, que definen el grupo desde un punto de vista dinámico y planteando una definición del mismo basada fundamentalmente en la interdependencia, es decir, en la realidad del grupo como algo que logra satisfacer necesidades en el individuo. Un aspecto importante de esta definición del grupo desde este enfoque es el hecho de que no podemos predecir cuál va a ser el comportamiento del todo o del grupo solo a partir del conocimiento de las partes del todo, es decir, solamente a partir del conocimiento de los miembros del grupo, porque fruto de la interacción de esos individuos dentro del grupo se pueden generar realidades diferentes. La evolución del estudio de los grupos se inicia en ese enfoque grupal colectivista a finales del siglo XIX, representado por autores como Durkheim, McDougall o Le Bon. Como respuesta a este enfoque grupalista surge a partir de la década de los años 20 el enfoque individualista, sobre todo representado por Allport. En los años 30, en la década de los años 30, surgen autores como Sheriff, como Lewin y Ash, que plantean una concepción del grupo desde el enfoque interaccionista, es decir, desde el punto de vista de la importancia de la interacción entre los individuos que forman parte del grupo como generadores de una realidad grupal. Posteriormente surge un enfoque interindividualista más centrado en observar y analizar esas interacciones que se producen dentro del grupo. En la década de los 70 se produce una pérdida o una crisis en la investigación grupal, ahora vamos a analizar las causas, y a partir de finales de los 70 surge el enfoque europeo que plantea un resurgimiento del interés en el estudio de los grupos, sobre todo a través de autores como Teufel y como Turner. Desde la década de los 90 aparecen los enfoques que predominan actualmente en el estudio de los grupos. Como decíamos, el estudio de los grupos se inicia con ese enfoque grupal colectivista, que tiene una concepción de grupo como un ente que tiene realidad propia. Así, Durkheim nos habla de conciencia colectiva, es decir, como grupo como ente que tiene funciones psicológicas propias. Le Bon, en su obra de la psicología de las masas, plantea esa alma colectiva dotada de unidad psicológica y que provoca en el individuo fenómenos como la desindividualización o el contagio. Y finalmente McDougall, que es el autor que genera una gran discrepancia en cuanto al estudio de los grupos al exponer que el grupo se rige por leyes que son diferentes a las leyes que rigen la conducta individual. Hasta tal punto que establece que la conciencia del grupo o esa mentalidad de grupo se impone a las conciencias individuales. Posteriormente, y sobre todo representado en Allport, surge el enfoque individualista como respuesta al enfoque anterior, colectivista, en el que se niega la realidad del grupo como un ente con vida propia. Allport, en su obra La falacia del grupo, niega la realidad de la mente grupal o colectiva, exponiendo que es el individuo el que realmente piensa. Los procesos psicológicos realmente se dan solamente en el individuo y la conducta observable es solamente la del individuo. Entonces llega a exponer que la psicología social no es diferente de la psicología individual, sino que la psicología social en realidad es un estudio
idéntico al que realiza la psicología individual, pero cuando los individuos se encuentran juntos. Posteriormente surge, como decíamos, el enfoque interaccionista, representado por esos autores. Este enfoque interaccionista expone que la clave en la percepción del grupo está en la interacción de estos individuos que forman parte del grupo, y que no podemos hacer una inferencia de esa conducta grupal a partir de las conductas individuales, porque esa interacción entre los miembros del grupo va a generar una realidad diferente. Es decir, exponen que el grupo puede provocar cambios psicológicos en el individuo, pueden transformar esos procesos psicológicos en el individuo, porque hay ciertos aspectos como normas, como actitudes, como valores grupales, como objetivos grupales que van a provocar esos cambios psicológicos. El énfasis de este enfoque interaccionista está, por tanto, en la interdependencia entre el individuo y el grupo. A partir de finales de los 60 decíamos que se produce una crisis en la investigación de los grupos y hay diferentes autores que exponen los motivos de esta crisis. Hay una explicación pragmática que plantea que la crisis se produce por esa mayor dificultad que plantea la investigación grupal frente a la investigación individual. Es decir, la investigación social en grupos necesita recursos y situaciones que son mucho más caras que la simple investigación individual. Otra causa que se expone es la ausencia de una teoría integradora que dé apoyo a las investigaciones de los grupos. Otra causa es la predominancia de la cognición social como paradigma dominante, por ejemplo, representado en esas teorías de la consistencia, de la atribución o del procesamiento de la información. Y otra causa o motivo de esa crisis en la investigación es la que plantea Steiner, cuando dice que el interés de los grupos se corresponde con etapas de conflicto con un retraso aproximado de 10 años. Como la década de los 50 había sido una época de cierta paz social, en la década posterior no hay un interés por el estudio de los grupos. A finales de los 70 aparece el enfoque grupalista, el enfoque europeo, con ciertos autores que plantean investigaciones interesantes sobre los grupos. Por ejemplo, Teufel y Turner desde el enfoque de la categorización social o Moscovici desde el enfoque de la influencia minoritaria. Predominan los estudios de la conducta grupal en laboratorio frente a los estudios de campo, en esos temas que exponemos, y frente a lo que decía Steiner se comprueba que realmente no se produce un aumento del interés por los grupos a finales de los 70 después de los conflictos sociales de finales de los 60. Los enfoques predominantes actuales pasan por un estudio de los grupos dentro de distintas disciplinas, como por ejemplo el ámbito de las organizaciones. Estudios sobre procesos intergrupales, procesos intragrupales y estudios teóricos sobre procesos de cognición social compartida. Un problema que se plantea en la definición del grupo es la distinción o la diferenciación de la disciplina de la psicología de los grupos de otras disciplinas. Por ejemplo, la diferenciación de la psicología de los grupos y de la psicología social. Podemos decir que la psicología de los grupos es una especialidad dentro de otra especialidad que es la psicología social, con la diferencia de que la psicología social está estudiando esa interacción social, esas relaciones que se dan entre los individuos que forman parte de una realidad social, y la psicología de los grupos lo que hace es estudiar esa interacción social pero desde la pertenencia de los individuos a un determinado grupo. Por otro lado, la diferencia entre la psicología de los grupos y la sociología de los grupos es que la sociología analiza aspectos estructurales y organizativos de esa sociedad, mientras que la psicología de los grupos lo que hace es analizar procesos y efectos en los miembros de esa sociedad.
Otro problema que se ha planteado en la definición del grupo son las diferentes definiciones. Aquí podemos ver tres definiciones diferentes del grupo, cada una desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, la definición que plantea Turner es una definición desde el punto de vista de la identidad de grupo, es decir, define el grupo como dos o más individuos que comparten una identidad propia de ellos mismos o que se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social. Es decir, es una definición centrada en lo que conocemos como identidad de grupo, esa percepción que tienen los miembros de ese grupo como que forman algo diferente. Por otro lado, la definición que plantea Lewin es una definición que se centra en la interdependencia, es decir, en qué medida el grupo lo que hace es cubrir necesidades que el individuo no consigue satisfacer de manera individual, y por otro lado, desde el punto de vista de que el grupo lo que plantea son dependencias que se dan entre los individuos que forman parte de él. La tercera definición que podemos ver es la de McDavid y Harari, que plantean una definición del grupo centrada en la estructura del grupo. Sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo un rol dentro del grupo, que mantienen una serie de relaciones que están reguladas por una serie de normas o reglas. Otro problema que se han planteado en la definición del grupo es la distinción entre definición categorial y definición dinámica. La definición categorial, como establecen Wilder y Simons, se centra en la definición del grupo desde el punto de vista de las características similares que presentan los miembros del mismo, mientras que la definición dinámica lo que plantea es la definición de grupo en base a la interacción que se produce entre los miembros del grupo. Aquí podemos observar una tabla que compara esas dos definiciones, la definición categorial por un lado y la dinámica por otro. La definición categorial entonces plantea una definición del grupo basada en las características compartidas por los individuos que forman parte de ese grupo. El individuo posee esas características, sobre todo aquellas que son críticas, es decir, aquellas que son imprescindibles para poder formar parte del grupo. Podría ser, por ejemplo, la imagen física de ese individuo que forma parte del grupo. El grupo es la suma de los individuos, es decir, el grupo va a tener aquellas características conjuntas de todos los individuos. El grupo tiene una existencia en la mente de los individuos. ¿Por qué? Porque a raíz de esas semejanzas, de esas características compartidas, se hace una abstracción psicológica del mismo. Y en el grupo se produce, por un lado, una simplificación en cuanto a que se pierden características individuales, el individuo pierde individualidad al formar parte del grupo, pero por otro lado gana en grupalidad, es decir, gana características que presenta el grupo. Frente a esa definición categorial tenemos la definición dinámica. La definición dinámica del grupo, más que centrar el origen de esa definición en las semejanzas, plantea una definición centrada en la interacción, es decir, la interacción que se da entre los individuos del grupo es la que nos permite observar la realidad de ese grupo, ¿no? No se puede hacer inferencia del individuo hacia el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo no tiene por qué tener todas las características que presentan todos los individuos. Fruto de la interacción que se da entre los individuos se pueden generar características grupales diferentes, ¿no? Desde el punto de vista dinámico es más fácil de percibir el grupo que desde el punto de vista categorial. Otro problema que se ha planteado es el debate categoría-grupo. Aquí tenemos un autor, que es Bartal, que establece las condiciones necesarias y suficientes que debe tener un determinado colectivo de personas para que podamos considerarlas grupo. La primera condición, que es la más importante, es que los miembros de ese colectivo, de ese grupo, se definan como miembros de grupo, es decir, hay un aspecto psicológico, una percepción en ellos de que forman grupo. La segunda condición es que compartan creencias grupales. La tercera, que exista algún tipo de actividad coordinada.
Finalmente os remito a los 2 capítulos de estos 2 manuales de referencia que están disponibles en Biblioteca Digital, en el libro y en los que podéis encontrar más información acerca del tema. El capítulo 1 del Manual de Psicología de Grupos de la UNED y el capítulo 2 del Manual de Sánchez. Muchas gracias.